Es importante medir la tensión arterial para conocer qué cifras manejamos de presión arterial. ¿Por qué? Porque se puede tener la posibilidad de que tengamos las cifras dentro de parámetros normales o se puede también tener la posibilidad de que tengamos cifras de presión arterial elevadas. Ese fenómeno se llama hipertensión arterial, o sea, podemos ser hipertensos. ¿Y por qué es importante saber si somos o no somos hipertensos a través de esa medición de la presión arterial? Porque la hipertensión arterial es uno, si no el más importante factor de riesgo cardiovascular modificable para muchas enfermedades. Si ustedes detectan que son hipertensos, requieren recibir manejo porque la hipertensión arterial no controlada es la causante de que las personas sufran de infarto de miocardio, sufran de trombosis cerebral, sufran de crecimiento del corazón con falla cardíaca, sufran de daño renal, sufran también de enfermedad de las arterias periféricas, sobre todo en los miembros inferiores y también en la aorta. O sea que la hipertensión es el principal o uno de los principales factores de riesgo modificables y solamente podemos detectarlo si nos tomamos las cifras de presión arterial y sabemos cuáles son nuestras cifras. La medida o la frecuencia en que se debe tomar la presión arterial es variable y depende mucho de la edad del individuo y de los factores de riesgo que puedan estar asociados. Pero en términos generales, la población debería al menos visitar, o todos nosotros deberíamos al menos visitar al médico una vez al año. Y en esa visita se debe aprovechar que el médico debe tomar la presión arterial. Sin embargo, si uno es una persona que tiene muchos factores de riesgo, como es ser obeso, como es ser fumador, como es tener niveles altos de azúcar o de colesterol, como ser sedentario, como no hacer ejercicio, debería uno estar más frecuentemente tomándose la presión arterial porque todos esos factores suman para desarrollar hipertensión arterial. Entonces, en ocasiones se dice que si la persona tiene muchos factores de riesgo cardiovascular e incluso si tiene familiares hipertensos, debería tomarse 3 a 4 veces al año las cifras de presión arterial. Además, si usted ya es hipertenso, debe tener en su casa un aparato para la toma de presión arterial. Y casi que los hipertensos se debería decir que deben tomarse la presión arterial todos los días, por lo menos una vez al día. O más veces, dependiendo de los síntomas que puedan presentar. Si el paciente se siente con algún síntoma específico, mareo, dolor de cabeza, debilidad, etcétera, debería en ese momento que tiene algún síntoma asociado tomarse la presión arterial. O sea que la frecuencia con la cual se mide la presión arterial es variable, depende de la edad, depende de los factores de riesgo y depende si se es o no se es hipertenso. Hay varias recomendaciones importantes al momento de tomar la presión arterial. Primero, tomar la presión arterial con un equipo que sea validado, con un equipo que sea calibrado. No todos los equipos que dicen tomar la presión arterial son equipos validados y calibrados. Y hay un instituto y hay unos websites o unos links en internet de institutos que están reconocidos internacionalmente para validar los equipos y recomendar a la población general cuáles son los equipos que deben ser adquiridos para tomar la presión arterial. Ya con un equipo validado para la toma de presión arterial hay que tomar una estandarización o una medida estandarizada de la presión arterial. Para ello la persona debe estar sentada, debe durar aproximadamente 5 minutos en reposo antes de que se le tome la presión arterial, debe tener sus pies apoyados sobre el suelo, debe no haber consumido ningún alimento, ni haber tomado tinto, ni haber fumado. 30 minutos antes de esta medición debe tener la vejiga vacía, o sea, la persona debe haber ya desocupado la vejiga y no tener tampoco deseo de defecación, o sea, tener tanto el aparato intestinal como el aparato vesical libre. Debe la persona entonces durante esos 5 minutos que está sentado no hablar, no contestar el celular, estar tranquilo. Se le debe usar el equipo de tensión arterial con el diámetro adecuado del manguito. Estos equipos de tensión arterial deben tener una parte que es inflable y una parte que no es inflable. Entonces se debe utilizar
el diámetro adecuado del tensiómetro para el brazo del paciente. Se dice que más o menos la parte inflable debe cubrir el 80% del diámetro del brazo. Este tensiómetro tiene una forma para colocarse de tal manera que debe el brazo estar totalmente descubierto, o sea, no se debe tomar la tensión sobre la ropa. Debe el brazo estar totalmente descubierto. Una cosa importante, este brazo además no debe tener ropa con algún tipo de presión que quede en la parte superior porque se estaríamos haciendo una cosa inadecuada. Lo otro importante también es que se debe dejar libre el espacio en donde se va a tomar la presión arterial, donde el médico va a colocar su fonendoscopio o el aparato, si es un aparato automático, tiene unas marquitas donde se dice aquí debe estar colocada o alineada el pulso. Por eso una persona debe ser entrenada, el médico, la auxiliar de enfermería, la jefe de enfermería, debe entrenar a las personas si se quieren tomar la presión arterial en casa. Muy importante que se tome por lo menos 2 veces la presión arterial con una diferencia entre 2 a 5 minutos entre una toma y otra toma y se debe hacer un promedio de esa presión arterial. Siempre se debe hacer de esta manera, de una manera estandarizada, para que se tenga seguridad de las cifras de presión que se encuentran, ¿ok? Bueno, tenemos un gran desafío y es luchar contra la inercia médica y la inercia en salud. ¿Qué significa eso? Que a veces el personal de salud se acostumbra a ver las enfermedades como algo rutinario de todos los días y a veces eso lleva a que se pierda un poquito la importancia sobre la detección y el tratamiento de la presión arterial. Me explico, a veces los médicos tomamos muchas veces la tensión arterial y encontramos la tensión arterial ligeramente por arriba de las cifras de presión arterial que se recomiendan internacionalmente y de pronto decimos, bueno, de pronto está estresado el paciente, de pronto está nervioso, lo dejamos pasar. Entonces, un mensaje muy importante para todos nuestros colegas de los equipos de salud, tanto de atención primaria como de atención más avanzada, es que debemos evitar la inercia en cuanto a nuestro accionar. Tenemos que ser activos y proactivos en la búsqueda de la presión arterial en los pacientes y de la hipertensión arterial en los pacientes. Tenemos que también conocer las guías actuales para el manejo de la presión arterial. Hay unas guías recientes que fueron publicadas en el 2017 por la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano del Corazón. Y hay también unas guías que son las guías europeas y hay las guías latinoamericanas. Hay una infinidad de guías, pero tenemos que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud de Colombia, que estamos en Colombia, para seguir las recomendaciones de qué es hipertensión arterial, a partir de qué nivel se define hipertensión arterial y a partir de qué nivel se sugiere manejar a los pacientes, tanto desde el punto de vista no farmacológico como desde el punto de vista farmacológico. O sea que el personal de atención primaria deben convertirse en expertos en la toma, en la detención y en el manejo de la hipertensión arterial, y yo pienso que eso es fundamental para que podamos diagnosticar a las personas que faltan por diagnosticar y sobre todo llevar a los pacientes a las metas terapéuticas que se requieren para evitar todas las complicaciones que se pueden desarrollar de una hipertensión no detectada o de una hipertensión no controlada. Una de las cosas que debemos hacer es hablar de la hipertensión. O sea, uno de los retos importantes, además de autoformarnos como personal de salud, es transmitir esta información a la comunidad. O sea, la hipertensión debe ser un tema que se debe manejar o se debe hablar en casa. Como se habla de la inflación, de la carestía, del trabajo, de la seguridad del país, en casa debemos hablar de la hipertensión, pero la única manera de que hablemos en casa de la hipertensión es que esta información llegue a la comunidad a través primariamente del personal de salud, pero también de los medios de comunicación. Tenemos que usar elementos como estos, como esta entrevista que están haciendo hoy, programas de radio, programas de prensa, programas de televisión, en donde se le diga a la comunidad qué es la hipertensión, cuáles pueden ser potencialmente las maneras en que se puede detectar la hipertensión, cuál es el valor normal de las cifras de presión arterial, qué se debe hacer si se detecta que una persona es hipertensa, cómo se debe hacer el seguimiento y el control. O sea, la hipertensión es un tema
que debería ser de conocimiento público, debería ser tema obligado que se enseñe en los colegios, que se enseñe en las escuelas, que se enseñe en los templos, porque es un riesgo que se enseñe en las comunidades, en las sociedades científicas y en todos sitios donde haya una agremiación de personas que quieran aprender sobre salud y que quieran proteger su vida. Entonces pienso yo que la hipertensión debe ser un tema que se tiene que salir de los centros normales donde lo manejamos y lo hablamos, que son los centros clínicos y los centros de atención en salud, para que sea un tema de toda la comunidad. Para más información, los invitamos a escuchar La CAC Contigo, un podcast de la cuenta de alto costo, disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y SoundCloud. Búscanos desde tu dispositivo móvil o computador como La CAC Contigo.